muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Mi nombre es Mirta Zárate Bravo, soy ingeniero químico por la Universidad Politécnica de Tlaxcala y también tengo una maestría en química por parte de la UNAM. Actualmente me encuentro laborando en el subsistema de media superior y bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre los óxidos que representan la nomenclatura inorgánica. Además de que, bueno, en estas sesiones que vamos a tener, voy a darles también mi número telefónico y, bueno, vamos a generar un grupo de WhatsApp por si en algún momento, aunque las clases sean sincrónicas, tengan alguna duda, sin problema me podrán mandar mensaje para que estemos en constante comunicación y con ello poder resolver sus dudas. Se trata de que ustedes, pues, finalmente tengan estas herramientas para que puedan realizar de manera óptima su examen de ingreso hacia la UAP. Entonces, sin más, voy a comenzar con este tema que preparé para ustedes. Bueno, cuando hablamos de nomenclatura orgánica, tenemos que referirnos a conceptos clave. En este caso, los estados de oxidación es un concepto clave que debe estar inmiscuido en esta parte de nomenclatura inorgánica. Pero finalmente, pues, los estados de oxidación o números de oxidación, pues, simplemente nos van a dar la suma de cargas positivas y negativas de un átomo, lo que indirectamente indica el número de electrones que va a poseer ese compuesto. En este caso, podemos observar en la imagen algunos compuestos, como los hidruros. Notemos que vamos a ver un metal y un hidrógeno. Esa es la fórmula general de los hidruros. O los halógenos. También vamos a ver los permanganatos. En todos estos tipos de compuestos vamos a estar hablando de estados de oxidación. Estos estados de oxidación están presentes en la tabla periódica y son los que nos van a permitir poder conformar compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos. En este caso, la función química es muy importante hablar de ello. ¿Por qué? Independientemente de que la química la podemos dividir en orgánica e inorgánica, esta función química nos permite hablar de grupos de sustancias que poseen características químicas similares, tanto en propiedades, composición, reacción o estructura. Algunos de ellos son los óxidos, los ácidos, los hidruros, las bases, las sales. Me refiero a las funciones químicas inorgánicas. En comparación con las funciones químicas orgánicas, podemos tener a los alcanos o hidrocarburos, a los ácidos, a las bases, a los ésteres, a los éteres. Y aquí, algo muy importante que hay que señalar. Cuando estamos hablando de ácidos y bases, tanto en inorgánica como orgánica, vamos a ver algo muy importante. Si hablamos de un ácido inorgánico, como el ácido clorhídrico o el ácido fluorhídrico, va a presentar una acidez, válgase la redundancia, un pH demasiado alto. Ejemplo de ello lo podemos observar en nuestro estómago. Nuestro estómago produce ácido clorhídrico, el cual permite que a partir de este ácido se pueda ir degradando el bolo alimenticio para que pueda ser digerido a través de nuestras células y, bueno, con ello podamos tener la energía que requerimos. Ahora, ¿por qué este ácido, que es demasiado, tiene un pH muy alto, por qué no nos ocasiona daño alguno, no nos ocasiona úlceras en nuestro estómago? Bueno, esto es principalmente porque solamente con la mucosa que reviste nuestro estómago, nosotros estamos ya protegidos de este ácido, que sin lugar a duda tiene un pH muy alto a comparación de los ácidos orgánicos. Ejemplo de ácidos orgánicos tenemos el ácido cítrico que consumimos en el limón y que normalmente cuando lo saboreamos, cuando lo consumimos, pues no nos quema ninguna cavidad en nuestra boca. Entonces, esto es algo muy importante entre la química orgánica e inorgánica. Ahora, ya remitiéndonos a los sistemas de nomenclatura, vamos a apreciar que tenemos tres, son los cuales se utilizan más. El IUPAC, que es el sistemático, pero bueno, el tradicional es el que nos habla de los estados de oxidación. A partir de la tablita que se muestra en la diapositiva, podemos observar que dependiendo del estado de oxidación del metal, no del oxígeno, porque el oxígeno va a trabajar siempre con -2, entonces no le vamos a tener tanta importancia al momento de nombrarlo.
coloquialmente. Sin embargo, cuando estamos hablando del metal, ahí nos va a interesar mucho el estado de oxidación. En este caso, si solamente el elemento presenta un estado de oxidación, este solamente va a tener el sufijo ico. Comparando con el elemento que tiene 4 estados de oxidación, como es el caso de los halógenos, el cloro, flúor, bromo, yodo, etcétera, estos van a tener prefijos y sufijos que nos van a servir para nombrar a estos compuestos. En este caso, el prefijo que vamos a utilizar para la mínima, el valor mínimo va a ser hipo, y el sufijo va a ser oso, y para el valor máximo de este estado de oxidación va a ser per, y el sufijo va a ser ico. Ahora, cuando nos remitimos a la nomenclatura stock, aparte del estado de oxidación, también nos va a importar mucho la función en ambas, y este estado de oxidación lo vamos a agregar en número romano. Ejemplo de ello lo podemos observar en la tablita de color amarillo, en donde tenemos la función que es el óxido. Es una función química, como anteriormente les comentaba, que comparten propiedades distintas de un éster, de un ácido inorgánico, etcétera. Y también vemos que aquí en el ejemplo del óxido de sodio no tenemos el número de oxidación en romano. ¿Por qué? Bueno, aquí en este caso, cuando estamos hablando de la familia 1A, 2A y 3A, podemos notar que estos compuestos, estos elementos, van a tener solamente un número de oxidación. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente en la nomenclatura stock tenemos que anotar el número de valencia en número romano, porque solamente se va a poder formar un óxido con ellos, no más. No podemos formar ni 2 ni 3 como en el caso del oro o los metales de transición, solamente va a haber una opción para formar un óxido. Por eso aquí en el óxido de aluminio pues también podríamos prescindir no número de oxidación en número romano. Cosa contraria sucede con el plomo, el hierro o el cobre. El plomo pues tiene más de un número de oxidación, el hierro tiene 2 números de oxidación y bueno, el cobre de igual manera. Por eso es muy importante señalar en este aspecto pues sus estados de oxidación. En cambio, en la sistemática, que es la que actualmente se usa más y bueno, es la que también se conoce como IUPAC, pues vamos a utilizar nada más los prefijos y esta no nos va a interesar tanto el número de oxidación, esta cambia con referencia a las dos, porque lo que nos va a interesar va a ser el número de átomos. En este caso, cuando se realice la fórmula química del óxido en esta cuestión, pues lo que nos va a interesar va a ser el subíndice que aparezca debajo del elemento y con base en ello vamos a poder nombrar a estos compuestos. Vamos a ejemplificar un poco más. Aquí tenemos a los óxidos, aquí tenemos el ejemplo del óxido férrico, o también llamado óxido de hierro 3 o trióxido de dihierro. Podemos notar que el número de oxidación con el que está trabajando este hierro en específico es más 3 y como les comentaba, en la función química de los óxidos, pues siempre el oxígeno va a trabajar con menos 2. En este caso, siempre debe de ser la sumatoria de 0. Si este es distinto de 0, esto quiere decir que nuestra fórmula no va a estar correcta. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre colocar un número. Normalmente cuando los cruzamos nos da esta igualdad de 0. Por ello, vemos que el hierro se queda con 2 y el oxígeno se queda con 3 para que se iguale a 0. Y bueno, la fórmula general de estos óxidos, pues como hay dos tipos, los metálicos y no metálicos, podemos observar que su fórmula va a depender de con qué metal o no metal estén alineados. También son conocidos como básicos o óxidos ácidos. Y bueno, algunos ejemplos que podemos observar, pues es el trióxido de nitrógeno, el óxido de sodio y el óxido de cloro. En este caso, ¿por qué nosotros tenemos aquí un 2 en el nitrógeno? O en el oxígeno, ¿por qué siempre el oxígeno va acompañado de un 2? Esto no tiene que ver con su número de oxidación. Esto tiene que ver porque los elementos que estén en estado gaseoso siempre se van a presentar en la naturaleza en modo molecular. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre va a estar unido un nitrógeno a otro nitrógeno.
no pueden estar como átomos, a diferencia de los elementos que están en estado sólido o líquido, como el mercurio. Siempre los elementos que están en estado gaseoso deben de ser moleculares, deben de estar unidos dos elementos del mismo tipo. Entonces, de ahí sale este número 2, que no tiene nada que ver con el número de oxidación. Ahora, la nomenclatura tradicional, ya hablando específicamente en los óxidos, pues aquí como el texto nos menciona, son compuestos que pueden nombrarse con la palabra genérica o la función química, que en este caso son óxidos, y vamos a estar utilizando el sufijo dependiendo del número de oxidación. En este caso, en la imagen podemos observar el óxido niqueloso y, bueno, también existe el óxido niquélico. ¿Por qué? Porque el níquel tiene dos números de oxidación y como tiene dos números de oxidación, puede hacer dos óxidos. Para el caso de Stock, vamos a ver el óxido de calcio, que también se va a anteponer la palabra óxido, seguida de la proposición de, y al combinarla con el metal correspondiente, pues vamos a obtener el nombre de acuerdo al número de Stock. En este caso, vuelvo a aclarar, no vamos a colocar el número romano. ¿Por qué? Porque solamente el calcio puede, o bueno, tiene un número de oxidación. Esto quiere decir que solamente va a poder formar un solo óxido, no más. Ahora, algo que hay que comentar aquí. El calcio, que pertenece a la familia 2A de la tabla periódica, va a trabajar con número de oxidación más 2. El oxígeno, en el caso de los óxidos, trabaja con menos 2. Entonces, al momento de escribir, bueno, pues nos quedaría calcio 2, oxígeno 2. Sin embargo, para que una fórmula esté correcta, esté escrita de manera correcta, nosotros siempre tenemos que sacar su mínimo común. En este caso, la mitad de 2, pues sería la unidad. Por eso la fórmula correcta es calcio, bueno, es CaO, y no Ca2O2. Entonces, en este caso también hay que visualizar si existe alguna posibilidad de sacar su mínimo común en los subíndices, podemos hacer esto. Porque si dejamos calcio 2, oxígeno 2, es una fórmula incorrecta. Siempre hay que sacar la mínima expresión. Para la nomenclatura IUPAC, que es la que se utiliza en el mayor parte de los casos o sistemática, pues se determinan estos compuestos a partir de la cantidad de elementos que lo constituyen. En este ejemplo podemos ver al elemento oro que va a hacer reacción con el oxígeno y aquí lo que no nos va a interesar pues va a ser el número de valencia. Sin embargo, va a estar muy directamente relacionado al momento de realizar la fórmula química, porque aquí el oro, este 2 va o pertenece al oxígeno y este 3 va a pertenecer al oro, que son sus números de oxidación. Pero como este oxígeno ya tiene al 3 y el oro tiene al 2, por eso se va a llamar trióxido, porque el oxígeno tiene los 3 átomos de dioro. ¿Por qué? Porque tenemos 2 átomos que están combinados con 3 átomos de oxígeno. Esto sería para el sistema de nomenclatura, que con estas tablitas nos puede servir de gran ayuda para nombrar a cualquier función química inorgánica y con ello obtener los nombres y siempre y cuando las fórmulas estén correctas, estén escritas de manera adecuada. Aquí están observando lo que serían los ejemplos del cloro, que son óxidos no metálicos o anhídridos. Y bueno, podemos observar que el cloro tiene 4 números de valencia. En este caso, podemos observar cómo los vamos a nombrar en la Stock, que sería la de en medio, óxido de cloro 1. Entonces, esto quiere decir que el cloro trabaja con más 1, con más 3, con más 5 y con más 7. Ahora también podemos observar la tradicional, que sería vista en la tablita, la columna del lado derecho, y la IUPAC, que es la que se utiliza normalmente. Estos serían ejemplos de nomenclatura con respecto a los óxidos no metálicos. Algunas propiedades que hay que rescatar de estos óxidos básicos o metálicos, pues principalmente su unión se da a través de un enlace iónico. Es un enlace muy fuerte, presenta una muy fuerte electronegatividad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando estamos hablando de un enlace iónico, quiere decir que los enlaces no se comparten. Uno siempre sale ganando. En este caso, el metal siempre termina cediéndole al oxígeno y el oxígeno termina adueñándose.
Ahora, casi siempre forman compuestos cristalinos, como las imágenes que les mostré anteriormente, pues veíamos polvos. Al reaccionar con el agua forman bases o hidróxidos, y esto lo podemos detonar. Si estamos hablando de enlaces de compuestos de óxidos metálicos, cuando tenemos el trióxido de dioro, al combinarlo con agua, nos va a resultar el hidróxido de aluminio. El hidróxido correspondiente del mismo óxido lo vamos a obtener a partir de este trióxido de dioro, claro, combinándolo con agua. Y en cambio, siempre vamos a tener estas bases. A partir de la unión del agua con el óxido metálico correspondiente, siempre nos van a dar estas bases. Ahora, estos óxidos también presentan un punto de ebullición y fusión muy altos, producen la corrosión de los metales al estar expuestos al aire, al oxígeno del aire. Eso lo podemos notar al momento de dejar a la intemperie un clavo, como este clavo con la mezcla que existe del aire, del entorno, poco a poco el oxígeno va corrosionando a este metal. Ahora, algunas propiedades de los óxidos no metálicos, o también llamados anhídridos, pues son como la parte contraria, ¿no? La unión se realiza a través de un enlace covalente. Aquí sí podríamos decir que se comparten. El cloro le va a compartir al oxígeno y este a la vez le va a compartir al cloro. En la presencia del agua, cosa curiosa, aquí producen ácidos, no producen bases, producen ácidos. Y bueno, a partir de esas bases, de la unión de la base con el ácido que se producen a partir de los óxidos, podemos formar sal y el agua, que sería una reacción de neutralización. Además, presentan un punto de ebullición y fusión muy bajos en comparación con su contraparte, que serían los óxidos básicos. Esto sería por la parte de química. Se pretende que ustedes, a partir de ejemplos y a partir de ejercicios, puedan ir obteniendo estas competencias para que puedan ir escribiendo de manera adecuada las fórmulas químicas y dar nombre a esas fórmulas, porque principalmente las propiedades, como podrán observar, no son muchas, son bastante cortas, y bueno, a partir de ello, pues podemos realizar todas las funciones químicas inorgánicas. Ahora daré paso a hablar un poquito, bueno, aquí estamos hablando un poquito de hidróxidos, lo que les comentaba. Aquí la fórmula general del hidróxido, bueno, vamos a ver que es un metal unido a un oxígeno y a un hidrógeno, y lo estamos obteniendo a partir de los óxidos metálicos. Al hacerlos reaccionar con agua, obtenemos los hidróxidos. Y bueno, pues aquí están algunos ejemplos. Con esto terminaría la parte de química. Voy a dar paso a la parte de biología, que me parece bastante interesante hablar del tracto digestivo. En este caso, vamos a hablar un poquito del sistema digestivo y bueno, cómo este sistema digestivo pues nos permite a nuestro organismo obtener la energía necesaria para realizar todas las funciones, desde dormir, pensar, bailar, todas las acciones que realizamos en la vida cotidiana las obtenemos a partir de la deglutación de los alimentos. En este caso podemos observar que los órganos del sistema digestivo, pues los podemos dividir en dos, lo que es el tracto o tubo digestivo, compuesto por la boca, la faringe, el esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Y los órganos del sistema digestivo también serían los órganos anexos o accesorios, las glándulas salivales muy importantes, el hígado y el páncreas. Para este caso, aquí se puede mostrar un esquema de lo que es el sistema digestivo con todas los órganos que lo componen. Y bueno, les voy a ir hablando un poco acerca de lo que cada órgano realiza, qué función realiza, para que se pueda llevar a cabo esta obtención de energía. En este caso, vamos a comenzar con lo que es la boca. Y bueno, básicamente la boca la podemos visualizar en la parte de arriba, en donde vamos a iniciar con esta degustación de un alimento, una manzana, unas galletas, un mole, cualquier alimento.
va a ser ingerido por la boca y a partir de ello nosotros, bueno, nuestro organismo lo que va a hacer después de dar el primer mordisco, las glándulas salivales que se encuentran dentro de la boca van a empezar a hacer una mezcla. Esta mezcla va a ayudar a que se lubriquen y se descompongan los alimentos. Además de tener glándulas salivales en el interior de la boca, también vamos a observar pues las glándulas salivales más grandes, que serían las parótidas, las sublinguales y las submaxilares. Normalmente se produce alrededor de 1 litro de saliva al día. Esto permite que nosotros, bueno, que el organismo, pues degrade en menores proporciones nuestro alimento que acabamos de digerir. Y aquí cabe aclarar que no todo es un trabajo bioquímico que aparece en la boca. No todo va a realizar un trabajo bioquímico. También estamos observando en esta parte de la boca, lo que va a suceder es que a partir de los dientes, aquí podemos observar cómo nuestros dientes, que somos unas personas omnívoras, tienen la adaptación de dientes, tanto carnívoros y herbívoros. Esto permite que trabajen para deshacer este bocado mientras la lengua hace la mezcla con la saliva, y esta acción trabaja o bueno, transforma esta masa en algo suave, algo húmedo y redondo llamado bolo, apto para ser tragado. O sea, tanto las glándulas salivales que se presentan en la boca como los dientes permiten que se haga más pequeño este alimento que consumimos y pueda ser tragado a través, bueno, a través del conducto muscular llamado faringe, pues se va a tragar este bolo alimenticio para que pase posteriormente a lo que es el esófago. Entonces aquí podrán notar cómo el alimento va a ser tragado una vez que se hace en menor cantidad, va a pasar a ser tragado. Aquí en la faringe, podríamos decir que solamente es el conducto, no sucede algo bioquímico más allá, además de que, bueno, la faringe, como bien podrán leer, pues es un sistema que se comparte tanto en la parte digestiva como respiratoria. Aquí como tal no hay un proceso, solamente es el pase del bolo alimenticio. Y bueno, ya en el esófago, aquí lo que va a suceder principalmente pues es el que va a conducir el alimento hacia el estómago. Entonces, ¿esto cómo lo va a hacer? A medida que uno traga el bocado, los músculos de la boca y la garganta lo envían a la parte superior del esófago. Este conducto que conecta a la garganta con el estómago va a permitir que a través de ondas sincronizadas, una tras otra, se envíe el alimento, se envíe el bolo hacia la parte final. Aquí podemos ir observando cómo estos movimientos peristálticos de contracción van a permitir que el bolo vaya bajando. O sea, no es así de que un tubito pasa y de una vez luego baja. No, se está generando un movimiento y este movimiento va a permitir que el bolo vaya haciendo que baje hacia el estómago. Y en este proceso, llamado también peristalsis, los músculos detrás del bolo de la tarta o del alimento en cuestión se contraen y lo empujan hacia adelante y hacia atrás. Ahora, una vez que este movimiento ha permitido que el bolo llegue al estómago, lo que va a acontecer es que la presión de la comida, el esfínter esofágico inferior se relaje y permita que la comida, en esta parte, la parte entre el estómago y el esófago, permite que entre. Una vez que esté dentro del estómago, aquí podemos observar el esfínter pilórico. Una vez que entre en el estómago, aquí es donde va a pasar la reacción bioquímica que permite que nosotros obtenemos energía a partir de los alimentos. Una vez que está en el estómago, el alimento, el bolo, se descompone aún más. O sea, no solamente lo va a descomponer la boca y los dientes, no, también en el estómago van a suceder las reacciones bioquímicas
pues con los poderosos músculos que presenta el estómago, va a comenzar a agitar y mezclar la comida en trozos cada vez más pequeños. O sea, ya está en trozos pequeños, pues aún aquí en el estómago se van a hacer más pequeños, se tienen que hacer más pequeños. Las glándulas digestivas del revestimiento del estómago, lo que les comentaba, producen ácido clorhídrico, y las enzimas estomacales que se mezclan con la comida para formar una masa o pasta turbia semifluida llamada quimo. Esto es lo que se va a formar. Una vez que el quimo está bien mezclado, o sea, ya no es bolo alimenticio, es quimo, el movimiento de las contracciones musculares lo impulsa a través de la válvula llamada piloro o esfínter pilórico, y a partir de ahí lo va a impulsar a través de ahora sí que lo va a impulsar a través de una sección superior del intestino delgado, conocida como duodeno. En este caso, el piloro podría liberar alrededor de 1/8 de onza de quimo a la vez. Este es un proceso tranquilo a comparación con lo que sucede en la boca. Entonces, esto, como va a ir lentamente, lo que va a pasar es que el resto del quimo, pues se va a seguir mezclando en el estómago hasta que vaya pasando poco a poco del piloro. Ahora, aquí podemos observar, bueno, ya de manera más general, desde el estómago, pasando toda esta parte que es el quimo, y entonces a partir de ahí lo que va a suceder en esta cuestión, pues es muy importante. Aunque estos, como tal, me voy a adelantar un poquito, estos órganos como tal, se podrían decir que son anexos o accesorios hacia el sistema digestivo, es muy importante hablar de ellos. Aquí, bueno, ya les comenté sobre las glándulas. El hígado es el que produce la bilis, y bueno, esta bilis es la que ayuda a digerir las grasas. La vesícula biliar, en este caso, almacena la bilis, y a medida que los alimentos grasos entran a la parte superior del intestino delgado, el duodeno, como se los había mencionado en la imagen anterior, la vesícula biliar presiona la bilis en el intestino delgado a través de los conductos biliares. Posteriormente, vamos a observar que, bueno, en el intestino delgado, ya en el intestino delgado como tal, a medida que la bilis y los jugos digestivos pancreáticos se mezclan con otros jugos segregados por la pared del intestino delgado, la digestión continúa. Y aquí observamos el quimo y el movimiento que se está realizando para que, bueno, no todo lo que consumimos, pues lo vamos a utilizar. Por eso es que, pues, desechamos en orina, desechamos en heces fecales, lo que nuestro cuerpo no va a utilizar. Esto, aquí continúa la descomposición en moléculas más pequeñas de nutrientes que pueden absorberse. Luego pasa a la parte final y más prolongada del intestino delgado, el ilion, conocido como el ilion, que prácticamente ahí pues todos los nutrientes restantes se absorben a través de la membrana de la pared. Y conforme ya se van absorbiendo, lo que queda del alimento cuando llega al final del ilion es una combinación de agua, electrolitos, donde se entiende que electrolitos pues son como el sodio, el cloro, y productos de desecho, las fibras vegetales, las células muertas, las membranas del tubo, etc. Ya este proceso sucede todo en el intestino delgado. Posteriormente vamos a dar paso a lo que es el intestino grueso. Aquí les comentaba este movimiento que sucede. Y bueno, a medida que este residuo pasa por el colon, se absorbe casi toda el agua y queda una sustancia habitualmente blanda, pero con forma llamada heces. Es lo que se conoce como las heces. Los músculos de la pared del colon separan los desechos en segmentos pequeños que se empujan a través de la parte inferior del colon. Y bueno, estos, a medida que las paredes rectales se estiran, indican la necesidad de una evacuación intestinal. Aquí podríamos rescatar y señalar que en el intestino grueso como tal, pues ya no va a haber un proceso como tal bioquímico, ya solamente es un proceso de, no de descomposición, sino que de ir desechando, ¿no? Ir
guardando todo lo que ya no está ocupando nuestro organismo e irlo juntando y posteriormente evacuarlo. Y bueno, como les comentaba, estos accesorios pues son los que nos van a permitir que esto vaya sucediendo. Es muy importante aclarar que en el estómago, por eso hay que tener mucho cuidado al momento de malpasarnos. ¿Por qué? El ácido clorhídrico se está generando constantemente. Aunque estemos dormidos, nuestro organismo sigue trabajando, no para hasta el día que hasta el día que llega la muerte. Sin embargo, es muy importante que no dejemos de consumir alimentos que se prolonguen a más de 12 horas, porque lo que va a pasar es que como el intestino el estómago produce ácido clorhídrico, como tiene un pH muy alto, va a ocasionar laceraciones en la membrana del estómago, lo que va a ocasionar que nos salgan úlceras. Y no solamente en el estómago, también nos pueden ocasionar úlceras en todo nuestro sistema digestivo. Por ello, es muy importante que se desayune en buena hora. No necesariamente debe ser un desayuno total, pero sí se requiere que uno, una vez que se levante, consuma algo, una fruta, un vasito de agua, para que nuestro estómago siga trabajando de manera adecuada, sin que empiece a lacerar nuestra membrana que recubre el estómago y los demás órganos del sistema digestivo. Para este caso, pues, podemos observar que los órganos que vamos a ver que reaccionan de manera bioquímica va a ser en la boca, en el estómago y en el intestino delgado. Claro, también hay que aclarar que pues, el páncreas y la bilis van a ser fundamentales para que este proceso bioquímico se realice y nosotros podamos obtener la energía de los alimentos hacia las células para realizar las diferentes acciones que realicemos en el día a día. Aquí algo importante podríamos decir, pues los trastornos del sistema digestivo, como les comentaba, las úlceras, las gastritis, caries, la colitis, el estreñimiento. Es muy importante recalcar que aunque como tal no vimos los riñones conectados al sistema digestivo, sí están interconectados, ya que a partir del consumo regular de agua, 2 litros aproximadamente, dependiendo de la actividad que uno realice, esto permite que se generen estas sustancias que permiten el buen funcionamiento del intestino grueso. También podemos observar entre los trastornos del sistema digestivo las infecciones gastrointestinales, que tienen que ver más que nada con el lavado adecuado, los hábitos de higiene adecuados para las frutas, las verduras, para realizar la comida. Una vez que una bacteria llega a entrar a nuestro tubo digestivo, pues esta puede hacer de las suyas y nos puede ocasionar graves problemas diarreicos. Ahora, también hay que aclarar que, bueno, nuestra flora y fauna está presente en nuestro sistema digestivo, entonces va a haber bacterias que van a ser benéficas, que estén en nuestro intestino, pero otras nos van a ocasionar problemas graves de salud. Bueno, también otra cuestión pues es el cáncer, ¿no? Principalmente estas úlceras se pueden convertir en cáncer. ¿Por qué? Pues porque se empieza a lacerar, a lastimar mucho nuestra mucosa. La cirrosis hepática, que bueno, esto tiene que ver más que nada con el hígado. Y bueno, la diabetes mellitus, que aquí me gustaría, pues ya en este aspecto que estamos en el coronavirus y toda esta cuestión, que me gustaría aclarar que es muy importante tener una dieta muy saludable, en donde se utilice la pirámide de la dieta y el plato del bien comer. En este caso, el plato del bien comer está señalado con colores, donde tenemos a las frutas y verduras de color verde. Esto significa que estos alimentos van a ser muy benéficos en consumo abundante. En color amarillo, pues van a estar los cereales. Y los que están en color anaranjado, pues podríamos decir que hay que consumirlos, sí, hay que consumir legumbres y agua o alimentos de origen animal. Sin embargo, su consumo pues debe de ser moderado. Bueno,
pues esto sería un poquito acerca de lo que se pretende realizar para este estudio, esta cuestión de conocimiento, estas herramientas que ustedes deben de tener para el examen de ingreso. Entonces, la idea es que ustedes vean, se familiaricen con algunos conceptos que a lo mejor a veces por no utilizarlos se llega uno a olvidar. Sin embargo, la idea es que a partir de una plática, una charla y con ejemplos, con ejercicios, ustedes vayan adquiriendo estas herramientas, estas actividades que les permitan pues tener una mayor, pues un mayor puntaje, ¿no? Un mayor puntaje, recordándoles que pues en nuestro sistema, pues una gran parte de los exámenes son memorísticos, entonces es aprender y sobre todo usar tablas, usar resúmenes, usar mapas que nos permitan ayudarles a que ustedes tengan más herramientas para pues mejorar este ingreso a la universidad. Pues de mi parte sería todo, recordándoles de nueva cuenta que ustedes pueden hacer si tienen alguna duda, alguna cuestión, aparte de las sesiones sincrónicas, en sesiones asincrónicas, también por medio del grupo de WhatsApp, también se pueden aclarar esas dudas. Lo ideal o lo verdaderamente adecuado para el estudio, pues es primero, muchas aptitudes positivas y segundo, tener muchos ejercicios. O sea, ¿a qué me refiero? Darle 3 horas, 2 horas, 2 horas realmente que sean para el estudio y con ello yo creo que, bueno, pues van a tener mucho éxito en su ingreso a la universidad. Pues muchas gracias, sería todo y esperemos vernos pronto. Hasta luego, cuídense mucho y pues a concientizarse sobre el uso adecuado de la información y más que nada tener una cultura una cultura científica. A lo mejor no puede ser una cultura como tal general, bueno, no específica, sino general. Sería todo, muchas gracias y hasta luego.